Share Podcast, parte de la familia de No Huddle, que te trae todo sobre el mundo del college, análisis, prospectos y mucho más. A partir de este momento, el futuro está acá. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Red Sheer Podcast, el segundo que vamos a hacer analizando un poco lo que van a ser las posiciones del próximo draft de la NFL, del draft 2023 de la NFL. Mi nombre es Agustín Espósito, es un placer estar con todos ustedes nuevamente para darles la segunda entrega. Ya tuvimos lo que fue el análisis de la posición de mariscales y hoy vamos a hablar. Probablemente lo vamos a charlar un poquito más con el experto en serio que tenemos acá, pero probablemente la posición más profunda que hay en todo el draft en cuanto, obviamente, a ir desmenuzando cada una de las distintas posiciones que hay en el campo. Hoy no lo tenemos a Fernando Apa con nosotros, algunas nanas que no le permiten estar. Fer, mejorate, amigo. De todos modos va a estar editando este podcast que seguramente saldrá para todos ustedes ya en el mes del draft, ya en abril, ya en el mes donde vamos a tener el proceso de selección colegial. Y para hacer este programa, como siempre, voy a tener a mi lado a nuestro querido compañero, el hombre que más sabe de fútbol americano colegial en toda América Latina, nuestro querido amigo el Pumita Ramallo. Pumita, ¿cómo te va? Un placer realmente poder estar con vos nuevamente para grabar uno de estos episodios. ¿Qué tal, Agus? Saludo para vos. Bueno, en este caso no para Fer en vivo, pero sí desde acá le mandamos un saludo y que tenga una pronta recuperación. No es grave, no es nada de que preocuparse, pero bueno, hay veces que cambio de temperatura, viste, a mí me dejaron sin voz hace unos días, por eso estoy ahí recomponiendo. Hoy creo que ya con la voz un poquito más normal que el primer podcast, pero ya de vuelta para seguir hablando de jugadores que vamos a estar viendo salir en el próximo draft, y en este caso una posición que viene cargada, muy cargada, como es la de cornerback. Parece que todos los años los cornerbacks van haciendo mejores que la pasada. Recordar lo que fue la de Surtain y Horn, luego tuvimos la del año pasado y apareció, no apareció Stingley, ya estaba hace años, pero apareció Gardner, aparecieron más cornerbacks. Y dijimos, bueno, esta clase es mejor. Y ahora vemos esta. Nos encontramos con grandes talentos de primera ronda. Y podemos decir que también esta es mejor que la pasada. Hay que ver después cómo se adaptan, obviamente. Pero a priori es una clase que compite para ser de las mejores en los últimos años de la posición de cornerbacks. Y que bueno, vamos a estar hablando de muchos de ellos, varios perfiles distintos. Y creo que todos ellos son muy interesantes para estar viendo. Hasta te digo como cornerback 1 dentro de la NFL. Eso iba a ser mi pregunta inicial, antes obviamente de meternos con los nombres, como hicimos en realidad. Iba a decir como venimos haciendo, como si hubiese 1000 episodios de estos, por ahora hay uno solo, pero como vamos a hacer también durante todo este proceso en el que vamos a estar anticipando lo que pueda llegar a pasar el 27 de abril, 2 y 2, básicamente, 2 prospectos el Pumita, 2 prospectos de mi parte. Obviamente les vamos a dejar una sorpresa de cada uno de los lados para el final del episodio. Puma, vos lo decías, es una clase, hasta te diría, con mucha variedad, mucho más incluso, a mí me da la sensación, repasando nombres, que tiene mucho más variedad que el año pasado. El año pasado había mucho talento, pero es cierto que ibas a poder encontrar mucho lockdown corner, si se quiere, en su expresión máxima. Y acá tenés de todo. O sea, tenés un lockdown corner más largo, tenés un lockdown corner más corto, tenés nickels. Realmente hay una variedad este año que a mí por lo menos me sorprende con respecto al del año anterior, que no es que faltaba talento, era una muy buena clase de esquineros como marcabas antes. No, creo que la diferencia que hace la del año pasado es que, bueno, tenía 2 cornerbacks que van a ser, uno ya es, me parece, top 10, no vamos a decir top 5, pero es top 10 dentro de la NFL, el otro está para hacerlo, estoy hablando de Stingley. Entonces, realmente en la clase pasada, con 2 talentos que salieron en el top 4, bueno, ahí te habla de lo que, y que además pudieron trasladar ese nivel de colegial a NFL o hasta mejorarlo. Entonces, es muy difícil competir con ese tipo de talentos, pero esta clase
es lo que decís, tiene mucha variedad. Y mismo, por ejemplo, el cornerback 1, que creo que la gran mayoría lo tiene en su big board, es un cornerback que no es lockdown, pero tampoco se especifica, digamos. Es un poco de todo. Y es un jugador pero tan atlético, tan único en cuanto a las medidas, en cuanto a todo, que el coordinador defensivo que lo agarre lo puede convertir en el mejor de la NFL. También puede, como diríamos acá, chocar esa Ferrari, porque saben que todavía necesita terminar de hacerse un tipo de cornerback. Pero es alguien que lo puedes amoldar a gusto, porque tiene cosas muy buenas en su juego. No es alguien que está verde para jugar en la NFL, pero además de eso, es alguien que todavía le queda por moldearse para terminar de ser un lockdown o un cornerback más de zona, más de lectura del campo. Así que, y bueno, después lo que decías, tenemos cornerbacks un poco más físicos, otros menos físicos, otros de zona, y todos estos vamos hablando en el top 50, en el top 60 de la clase, y eso habla de los enormes talentos que tiene esta posición de cornerback, que lo que digo, cada año nos sorprende más. Claramente, creo que también pasa un poquito con las clases de receptores, si bien creo que ha habido ciertas diferencias en los últimos años, en las últimas 3 o 4 clases de receptores tienen jugadores que ya se amoldaron, básicamente, a la NFL, que han sido incluso novatos del año, o hasta, si vamos a citar el caso de Justin Jefferson, candidato, es más, creo que lo ganó, ¿no? a ofensivo del año directamente general Sí, lo ganó. de la NFL, y vienen cada vez más preparados, si se quiere. Pumita, si te parece, arranco yo con lo que considero que es alguien que pelea ese puesto de esquinero 1. Tengo 2 nombres anotados. Me parece que me quedaron los que podríamos decir el 1-2, dependiendo de a quién le preguntes. Va a ser obviamente el orden de esto, pero vamos a hablar de alguien que tiene incluso raíces latinas, de Christian González, el esquinero de los Ducks de Oregon. Un González que, por si no lo sabían, padres colombianos, él, y bueno, inicialmente inició, valga la redundancia, su carrera en la Universidad de Colorado, se terminó transfiriendo a Oregon para lo que fue su última temporada en el fútbol americano colegial, y básicamente se estableció como uno de los mejores esquineros de la clase. Medidas realmente impresionantes, es uno de estos esquineros largos que puede jugar de una manera utilizando su cuerpo, 6'1", 197 libras y un largo de brazos de 32 pulgadas. No se encuentra todos los días realmente alguien con esas medidas. Lo que me sorprendió particularmente de González, que esto es algo que se ve en el tape, pero uno a veces cuando repasa lo que son los resultados en las pruebas físicas, tanto sea de Combine como de Pro Day, se termina de dar cuenta realmente de qué tan atlético es un jugador. Y Christian González es muy atlético. 4.38 tiene acá marcado su carrera de 40 yardas, 41.5 de pulgadas en el salto vertical, 11.1 en el broad jump. Es atleticismo puro y es algo que utiliza justamente a su favor González para, obviamente, ser un esquinero 1 como lo fue en su tiempo con los Ducks. Tiene, creo yo, la capacidad, no lo ha mostrado de manera consistente a lo largo de su carrera, pero creo que está la capacidad de básicamente anular todo un costado del campo, anular a uno de los receptores abiertos que tengan las ofensivas, unas caderas muy muy flexibles que realmente se dan vuelta rápido y que lo que mejor podemos notar, si se quiere, de este atleticismo que tiene González es la aceleración. Aceleración inmediata. Por más de que el receptor tenga la ventaja, entre comillas, de haber salido mucho mejor en el corte que él,
lo termina cubriendo justamente con aceleración, y esto no es algo que pase seguido, es en caso de que esas caderas flexibles que justamente hablábamos antes terminen siendo algo que lo deja un poco mal parado, entre muchas comillas, porque no es algo habitual de su parte. Creo que tiene buenos instintos. No me parece que haya visto eso de una manera totalmente consistente en lo que es el tape, pero creo que la habilidad de poder reconocer las jugadas en todo lo que es pre-snap está ahí. Y es alguien que se ha desempeñado de manera cómoda en la cobertura zonal. Creo que incluso, y por el aspecto negativo que voy a marcar después en este análisis, creo que incluso se lo podría llegar a notar mucho más cómodo en la NFL jugando cobertura zonal que jugando en lo que es hombre a hombre. Más allá de que obviamente su atleticismo lo termina ayudando, de que su longitud termina siendo alguien que tiene ciertas ventajas, obviamente, a la hora de balones 50-50, por ejemplo, o de pelear en el catch point. Tampoco me convence de González que tengamos una sola temporada buena de él a la hora de analizar lo que son las habilidades con el balón, a la hora de ver qué tan agresivo es yendo a la pelota en esos balones 50-50. Y esto es el punto tal vez más negativo que tiene. González va a ser pura y exclusivamente alguien que marque velocistas, a menos que logre incorporar más musculatura a su cuerpo y no pierda justamente esta habilidad atlética de la que marcábamos antes. Si González sube un par de libras y no pierde justamente todo esto, creo que tenemos un esquinero uno para casi cualquier equipo que lo quiera básicamente en la NFL. De vuelta, la longitud, el atleticismo, los instintos son algo que es lo que vamos a marcar como muy muy positivo por parte de Cristian González. La manera en la que juega defensiva desde el punto de vista más físico del fútbol americano, creo que es ahí donde tiene que dar un par de pasos hacia adelante, y esos pasos hacia adelante, por su contextura, los va a tener que dar creciendo muscularmente. Si no pierde desde el lado atlético en ese lado, tenemos un esquinero 1 de la hostia realmente. González es uno de mis prospectos favoritos del draft, sinceramente. Creo que es un talento, hasta te diría top 15 de la clase. Creo que no hay muchas discusiones tampoco acerca de eso. Hay quienes incluso lo marcan como un talento top 10, pero bueno, obviamente ninguno llega totalmente pulido de estos chicos. Siempre hay algo que se puede mejorar, y creo que esta ferocidad a la hora de jugar el juego y la manera en que debería trabajar un poco su cuerpo, González todavía tiene espacio para crecer. Aporta, obviamente, creo, vamos a decirlo, que tiene este condimento latino, tiene este condimento de que el chico tiene raíces colombianas, y no muchas veces uno ve jugadores con raíces latinas en la NFL, y siempre está bueno ver a uno de los suyos, llegar al nivel más alto del fútbol americano. Pumita, voy con vos. Voy a ir con alguien que he visto en varios mocks irse para el equipo donde es una leyenda, básicamente su padre. Estamos hablando de el hombre de Penn State, Joey Porter Jr. Bueno, contaros un poco acerca de este esquinero, Richard Jr., él, que bueno, va a llegar a la NFL este año y que también es un talento muy, muy interesante para la posición. Sí, alguien que ha hecho una temporada 2021 muy buena, pero que en la 2022 no solamente puso ese mismo nivel, sino que demostró poder ser todavía más. Joey Porter Jr. fue una o mejor dicho, era uno de mis jugadores a ver y a seguir, y a ver si se podía terminar de pulir para ser un prospecto top dentro del draft, y fue lo que hizo exactamente. Me encanta el tipo de juego que tiene Joey Porter Jr., me encanta su capacidad para jugar el man-to-man. Es el lockdown cornerback de esta clase. ¿Es el cornerback 1 a mi gusto? No, creo que todas las cosas buenas que dijiste de Cristian González, las coincido quizás con algunas cosas malas, que para mí no son tan malas de
de él y por eso lo termino poniendo como uno. Pero Joey Porter es alguien que, si vos lo querés poner, si vos querés buscar un lockdown cornerback, lo tenés que ir a buscar a él. Tiene excelentes medidas en cuanto a la altura, excelentes medidas en cuanto al peso y excelente capacidad atlética. No es un súper atleta, pero es alguien que está bien, está muy bien para la posición de cornerback y sobre todo para la de cornerback que vaya a ir a man to man. Cosas que me encantan de él, su juego físico en el jam, es alguien súper agresivo, es alguien que no te deja correr la ruta tranquilo y sabe cómo jugarte ese juego mental y ese juego físico, un poco de todo, para que nunca te sientas cómodo. Además, esto lo acompaña con un excelente uso de los pies. El footwork que ha utilizado durante su tiempo en Penn State ha ido cada vez a mejor, y esto demuestra también un gran trabajo en Penn State puliendo a sus cornerbacks, que bueno, no es el primero que sale al draft, sí, de los primeros que recuerdo en primera ronda, por ejemplo. Pero hay que decir que Porter desde el comienzo se mostraba como un cornerback muy bueno dentro de una defensa que es top dentro del college football. Y después otra de las cosas que a mí me fascina de él es la capacidad que tiene para ir leyendo al receptor. Hay veces que el cornerback puede ser físico, puede ser agresivo, pero también puede ser torpe. ¿Por qué? Porque busca ganar siempre por físico, busca siempre ser el más dominante, y eso a veces lo puede terminar llevando a cometer un error o a cometer holdings. Él es muy paciente, no sé si la palabra es paciente, pero es muy inteligente, sabiendo cuándo tiene que buscarlo, cuándo tiene que dejarlo un poquito más, pero siempre siguiéndolo. Y eso es algo que, nada, a mí me fascina y me encanta. Ahora, aspectos negativos, que no es un cornerback global, que no es un cornerback en su totalidad. Y esto porque jugando en zona es alguien que necesita mejorar. Creo que, a ver, Penn State tenía un jugador que era tan bueno en man-to-man que no lo iba a poner en cobertura. Y cuando lo puso, hasta lo expuso, valga la redundancia de la palabra. Entonces, creo que no quisieron tampoco exponerlo tanto en ese aspecto y tampoco trabajarlo tanto. Al final, si no pones a un jugador a jugar en un cierto tipo de rol, en un cierto tipo de situación, él no se va a ver con la experiencia para ir mejorando ese aspecto. Y creo que esto es algo que el equipo NFL que lo agarre lo va a tener que realizar. Entonces, es algo que me parece que él puede mejorar. Hoy en día es un negativo muy grande, porque es alguien que yo le he visto bastantes problemas para estar off-ball y saber leer todo a su alrededor, saber leer al quarterback. Son cosas que me han preocupado de su tape y por lo cual también lo he bajado un poco, o lo he puesto por lo menos por debajo de Cristian González. Yo creo que de forma justificada por esto. Al final, si sos un lockdown cornerback, en la NFL te puede ir muy bien, pero no vas a ser el cornerback 1 o el cornerback top 5 dentro de la NFL. Joey Porter lo puede hacer, pero necesita todavía muchas cosas o varias cosas para mejorar. Y otro de los aspectos que también necesita mejorar es su run support. Hay veces situaciones donde no está tan involucrado en el juego, o por lo menos no se lo ve con la inteligencia que tiene para él jugar en man-to-man para esquivar al bloqueador en este caso y buscar el tacleo. Hay veces que creo que cosas en el run support que necesita mejorar, pero bueno, eso quizás es un tema más aparte. Me preocupa sí lo del tema de jugando en zona, que es algo que un equipo NFL lo va a necesitar. No puedes jugar siempre man-to-man. Hay veces que tenés que jugar en zona y cuando lo tenés que hacer, tenés que buscar hacerlo bien. Si no, es muy difícil ser un cornerback 1 de la NFL solo siendo lockdown cornerback, que igual lo que digo, es algo súper valioso y que los equipos NFL les fascina, porque se juega así hoy en día en la NFL, pero se juega 90-10 o 80-20. No es un 50-50, pero ese 20% no puede ser uno menos en tu secundaria. Eso es algo que Joey Porter va a tener que mejorar. Bueno, ahí pasaba Joey Porter Jr., esquinero de Penn State, en los ojos, en el análisis del Pumita Ramallo. Mi último esquinero top, si se quiere, de la clase.
Igual, de todos modos, Puma, creo que vamos a coincidir de que incluso las dos sorpresas se pueden considerar top a esta altura. Eh, Voy a hablar de alguien que creo yo no salen muchos chicos de este calibre y con tal vez la historia detrás de Devon Witherspoon, para mí, el esquinero uno de esta clase. Witherspoon, a pesar de no ser alguien con un frame bastante importante, sus medidas son 5'11" y medio, su peso es 181 libras, tiene buenos brazos de todos modos para justamente esta longitud, 31 y un cuarto. La definición, creo, de Witherspoon es: juega mucho más grande de lo que su cuerpo dice. Es un jugador extremadamente físico. Es probablemente uno de los mejores, si no el mejor, marcando man to man en la clase. En una historia bastante particular. Él realmente no tenía ofertas de División 1 como para arrancar su carrera colegial. Y por subir sus notas durante su último año de secundario, terminó justamente firmando para, podríamos argumentar, una de las mejores defensas de la nación en Illinois. Y bueno, la temporada pasada básicamente Illinois jugaba en base a su defensiva, y Witherspoon era justamente una de las almas que tenían ahí en esa unidad. Un jugador que arrancó jugando en equipos especiales, lo cual seguramente es algo que van a valorar las franquicias a la hora justamente de evaluarlo, pero que terminó ganando el puesto de titular en el año 2020 y realmente ha tenido 2 años como starter muy, muy buenos con este equipo. Además de, bueno, tiene muy poco historial también con lesiones. Es realmente alguien que ha sido consistente a la hora de ponerse dentro del campo de juego. Es un jugador de fútbol americano hecho y derecho. De vuelta, es extremadamente bueno en el hombre a hombre por la fisicalidad que le pone a la marcación. Esto, si bien en un principio hubo, sobre todo cuando se estaba adaptando obviamente a jugar este tipo de defensiva, hubo ciertos problemas con las penalidades. Creo que Witherspoon lo fue corrigiendo con el paso del tiempo y ha aprendido a jugar físico sin meterse en problemas, y eso es algo que sin dudas podemos destacar. Y no todos una de las cosas que siempre marcamos de los corners, sobre todo saliendo del college, es bueno, esto de cómo puede llegar a adaptarse un jugador a taclear los pesos, las velocidades de la NFL. Primero que nada, Witherspoon es un golpeador hecho y derecho dentro del campo. Realmente pega fuerte a la hora de taclear, y es alguien a quien se lo ha destacado durante toda su carrera por esto mismo. Ha generado incluso turnovers de esta manera. Es alguien que está acostumbrado a los big hits y a justamente jugar en tráfico, lo cual es algo bastante loable, sobre todo teniendo en cuenta algo que vamos a marcar un poco después en este análisis. Es alguien que de todos modos sigue aprendiendo un poco acerca del fútbol americano. No es alguien que lleva tanto tiempo jugando el deporte. Finales de su año junior es cuando en la secundaria obviamente es cuando empieza a jugarlo, o sea, básicamente de los 16 años. No es tanto tiempo para algunos de los chicos que obviamente van a estar en este draft, que le llevan tal vez varios años de ventaja en ese sentido. Es alguien que, si bien destaca en el man, a Witherspoon creo que en la NFL le puede llegar a pasar algo muy similar que lo que marcaba el Pumita con Porter. Y en la NFL tenés mariscales mucho mejores manipulando justamente a las defensivas, y el constante uso en realidad de Witherspoon con sus ojos hacia el backfield creo que le puede llegar a jugar una mala pasada. Obviamente, como dijo el Puma, es una liga que cada vez se va más hacia lo que es la marcación en zona, y que hoy se juega mucho así, pero bueno, es algo que Witherspoon puede hacer, pero que realmente va a tener que mejorarlo y aprender a ciertos intangibles que tiene este deporte para poder justamente adaptarse a la NFL. Yo creo que a los equipos les va a gustar
tener un jugador como él, con experiencia y con obviamente la capacidad de jugar en hombre a hombre. Es algo que todavía no se pierde en la liga. Tiene muy muy buenas habilidades con la pelota, siempre sabe dónde está en el aire, siempre sabe incluso dónde está él a la hora de seguir una ruta de de justamente un receptor. Es alguien que va a encajar enseguida te diría, cualquier defensiva también por su personalidad. Los tackles son buenos, tiene pasado en Special Teams, pero bueno, un poco esto que marcábamos de su inhabilidad, entre comillas, de jugar en zona y a la vez la preocupación lógica que puede haber de ciertos equipos por el frame, que es algo pequeño. Hay que ver si Devon Witherspoon puede hacer el traslado a ser un esquinero por afuera en la NFL. De todos modos, yo creo que en el slot, dependiendo del tipo de ofensiva que haya que marcar, creo que Witherspoon va a tener mucho éxito en la NFL, porque las intangibles para jugar de esquinero están ahí. Hay que ver obviamente cómo adapta ese pequeño tamaño y esa fisicalidad a la velocidad y a la ferocidad que tiene esta liga a la hora de obviamente atacar en lo que son los receptores, tanto en profundidad, sobre todo obviamente hablando de los receptores abiertos, pero en particular metiendo a Witherspoon en la calle, en el campo, perdón, cómo va a reaccionar él a tener que meterse en el lío básicamente y tener que marcar receptores más grandes, tener que marcar receptores más físicos. De vuelta, no es que Witherspoon tenga un miedo, entre comillas, a eso, sino es que hay una limitación física para hacerlo. No hay una limitación atlética, pero sí hay una limitación física para poder hacerlo, así que es tal vez la gran duda que tengo de él. ¿Podrá adaptarse a ser un esquinero por afuera? No lo sé, el tiempo realmente lo va a decir. Yo creo que tiene las intangibles para hacerlo, pero eso obviamente va a depender mucho de dónde caiga, de cómo se lo trabaje y de si eventualmente ese equipo lo va a querer utilizar por ahí. Pero de movida es un excelente nickel cornerback y creo que algún equipo de la NFL va a tomar la chance con él de poder defender el interior y tener en este jugador alguien que, si obviamente se lo apuntala, se lo pule hacia lugares donde se le sienta más cómodo dentro del campo de juego, van a tener un excelente esquinero y un tipo que básicamente les va a devolver la pelota a la ofensiva. Por de vuelta a lo que marcábamos, las excelentes intangibles a la hora de leer dónde está la pelota y demás. Además de ser un líder, creo que bueno, eso también va a contar ciertamente a favor de él. Pumita, tu último nombre para esta jornada. Vamos a hablar de un esquinero que yo te digo la verdad, tengo ciertas dudas sobre él, pero quiero escucharte a ver qué tenés para decir sobre Cam Smith, que sin dudas es un talento muy muy bueno, pero que bueno, hay gente que lo tiene en una segunda ronda atrás, o hasta tercera ronda, básicamente un jugador de segundo día, y hay gente que directamente lo tiene como primer día y claramente un prospecto que debería salir, por ejemplo, en un top 20, top 25. Sí, a ver, me encanta hablar de cornerbacks de la Universidad del Sur de Carolina. Creo que es una universidad que dentro de todo el DBU que existe, a ver, no son el cornerback U, pero pueden competirle a otros equipos sin lugar a dudas. Y esto marca el último talento que han, o sea, las últimas camadas de talento que han sacado de la universidad, yendo al más conocido hoy en día, J.C. Horn. Pero bueno, también podemos hablar de Stephon Gilmore, que fue a esa universidad. Sí, voy a revisar por las dudas, pero si no me equivoco, Stephon Gilmore fue a South Carolina. Y ahora sí, correcto, fue a South Carolina, también otro talento de ahí. Y ahora Cam Smith, que es alguien que es el típico cornerback que sale de la Universidad de South Carolina. ¿Y qué es el típico cornerback que sale de esta universidad? Es un cornerback físico, atlético,
y agotador en el man-to-man. ¿Y con qué me refiero a agotador? Con que es alguien que es muy, muy fuerte en uso de sus manos, muy pesado en cuanto a que no te deja correr la ruta, en el cual hasta muchas veces existen peleas entre cornerback y wide receiver. Cam Smith quizás es el más tranquilo de todos los últimos que han salido. Por ejemplo, J.C. Horner era alguien que lo veíamos pelearse cada 2 por 3 con el wide receiver rival, sobre todo si el otro wide receiver era alguien también un poco, digamos, calentón. Sí, temperamental, vamos a decir una palabra más generalizada en todo Latinoamérica, más temperamental, más alguien con un temperamento que bueno, ya hice con lo que digo, alguien que era demasiado, o que tenía por lo menos un conflicto mucho más rápido que Cam Smith, que es alguien que igual tiene el mismo molde, pero que es un poco más tranquilo en cuanto a actitudes. A ver, ¿qué es cosas buenas que él tiene? Ya las he nombrado, y es esto que tiene su juego en el man-to-man, el buen uso de su cuerpo que tienen para jugar en el man-to-man. Es alguien que creo que atléticamente, no sé si es lo mejor de la clase, pero es alguien que está en el top de la clase, eso sin lugar a dudas. Es alguien que no le envidia a nadie el tema de su capacidad atlética. Tiene las capacidades para ser un cornerback 1 dentro de la NFL, eso sin lugar a dudas, y además es alguien que tiene buenos movimientos en el uso de sus caderas. Es alguien que se lo ve muy cómodo en los cambios de dirección, tanto para ir en man-to-man como en zona. Se lo vio bastante cómodo en zona, siendo algo que no juega mucho South Carolina, pero cuando le ha tocado lo ha hecho muy bien, y eso es algo que a mí por lo menos me ha impresionado. Un poco más me queda por decir. Es alguien que juega con toda la intensidad que tiene, tanto cuando tiene que hacer una cobertura como cuando tiene que estar en el run support. Y esto es algo que ayuda mucho. Quizás su técnica no es la mejor en el tacleo, pero es alguien que es tan intenso buscando taclear que ayuda a todo el resto del equipo. Y esto es algo que, que el resto de compañeros y sobre todo de coach, mejor dicho, sobre todo de scouts de la NFL, lo van a apreciar mucho. Aspectos negativos y cosas que creo que tiene que mejorar. No ser tan agresivo. Hay veces que se pasa en cuanto yo antes hablé de Joey Porter como alguien prolijo, o alguien que no comete ese tipo de errores. Es físico, pero no es torpe. No digo que Cam Smith sea torpe en todos los sentidos, sino que a veces es un poco excesivo en cuanto al querer ser físico. ¿Por qué? Porque agarra un poquito de más, porque se lo lleva puesto o lo mueve y comete una interferencia. Es alguien que hay veces que tiene que saber no pecar de esa virtud de ser físico y de ser intenso en el man-to-man. Y otra de las cosas que creo que también necesita mejorar es su técnica en el uso de sus manos. Es muy competitivo, es muy físico, es todo, pero hay veces que necesita saber utilizar sus manos para jugar mejor el man-to-man. Y esto tiene que ver más con un tema de la técnica, sobre todo en el jam. Hay veces que le ganan en el man-to-man por tener una mejor técnica en el jam, y cuando perdés en la línea de scrimmage, muchas veces perdés en el juego. Él quizás en la cobertura, mejor dicho. Él quizás lo termina supliendo con capacidad atlética, con la buena velocidad, con todo, pero creo que son cosas que en la NFL no te las van a poder perdonar. Y si a vos te ganan, siendo un cornerback, te ganan en la línea de scrimmage, te ganan en el jam, podés perder por completo al receptor y casi que se pone a jugar con vos. Y esto es algo que, lo que digo, Cam Smith necesita mejorar el uso de su técnica y el uso de sus manos y la técnica en cómo utilizar sus manos en la cobertura. Ahí pasaba Cam Smith, el hombre de South Carolina. Coincido, South Carolina creo que no tiene nada que envidiarle a otras universidades, hablando acerca de, particularmente obviamente, esquineros o defensive backs, y que ha producido bastante talento, y Cam Smith podría convertirse en el siguiente. Vamos a dar las sorpresas, entre comillas. Pumita, voy a arrancar con vos antes de pasar a mi sorpresa, pero creo que vamos a coincidir en esto. Los dos nombres que vamos a
a nombrar aquí, valga la redundancia, podrían haber sido tranquilamente parte del análisis de los jugadores que dimos, porque la brecha no es tan larga entre ellos, y cuando hablamos de que podríamos tener unos 7, 8, hasta 10 esquineros, te diría, si me apurás, en un top 60, por ejemplo, en las 2 primeras rondas, creo que no es una locura hablar de eso en esta clase de draft. Pumita, tu nombre sorpresa, ¿por qué? En un análisis un poco más corto, pero también aportando a la comunidad de draft para que también conozcan a este jugador. No, a ver, un aporte a lo que estabas diciendo, creo que estos 6 cornerbacks que hoy hablamos van a salir en primera ronda, por ejemplo. Sí. Ya vas a decir tu nombre, todavía me falta decir el mío, pero ya vas a decir el tuyo y también va a ser un nombre que salga en primera ronda. Son todos jugadores que por lo menos 5 van a... Si hay alguno de estos 6 que no sale en segunda ronda, es en primera ronda, es en comienzo de segunda ronda. Así de talentosa viene la clase. Y bueno, pasando ya al nombre que iba a hablar yo, del jugador que iba a hablar, voy a hablar un poco de Kelee Ringo, cornerback de la Universidad de Georgia, una de las universidades que ha producido mayor cantidad de defensivos y también de jugadores de secundaria en las últimas clases del draft. Ringo se presentaba a este draft en la temporada como el cornerback 1. Ha bajado un poco y creo que no es algo raro que haya bajado, a lo que me quiero referir. ¿Por qué? Porque es alguien que tiene unas red flags que son un poco preocupantes en cuanto a pensar un cornerback 1 dentro de la NFL. Pero vamos a arrancar por el aspecto positivo. ¿Cuáles son las cosas positivas que tiene? Su combinación tamaño, físico y velocidad. Es algo que es muy raro de ver. Cuando lo ves correr a Kelee Ringo en línea recta, no parece... vos decís, es imposible que alguien con esta altura y con este peso corra eso. Con esa contextura física corra eso. Es realmente uno de esos jugadores dotados atléticamente. Ya voy a estar hablando más específicamente a lo que me refiero dotados atléticamente, porque creo que ahí también habla o tiene que ver uno de sus aspectos más negativos. Pero voy a decir eso nada más, que es alguien que lo ves correr en línea recta y es impresionante la velocidad con la que corre teniendo un físico tan grande. Y ese físico tan grande lo has trasladado bastante bien a la NCAA, lo ha trasladado bastante bien jugando en Georgia, porque ha logrado ser alguien que sea consistente en el man-to-man. Creo que fue una de mis dudas, por ejemplo, en este 2022, pero se ha mostrado bastante sólido, sobre todo jugando ya sea press como jugando cushion. Es alguien que lo ha hecho muy bien, o lo ha hecho bastante bien en ese aspecto, pero donde más se destaca y donde es un jugador elite es en zona. Es alguien que tiene una capacidad de leer el campo, de leer al receptor, de leer al quarterback, que cuando querés lanzar a tu zona, aunque haya un receptor libre, el quarterback ya tiene miedo de que Ringo lo haya leído. Y esto es algo que lo ha ido perfeccionando. Es realmente, la última temporada de Ringo son intercepciones por saber dónde hay que estar, por saber dónde es que el quarterback se va a tentar en lanzar, o dónde el receptor va a cortar. Y esto lo ayuda a anticiparse a la jugada muchas veces. Obviamente, esto también se beneficia en man-to-man, pero en zona es algo que lo explota mucho, y es algo que lo diferencia en esta clase. Vamos a ir así a los aspectos negativos. Y para mí el principal aspecto negativo es el tema de sus cambios de dirección. Cuando hablo de atleticismo me refiero a alguien que, bueno, vos lo pones a correr en un 100 yardas rectas y es alguien que va a ser top dentro de todos los jugadores que hay en la clase de este draft, por ejemplo. Ahora, lo pones a hacer cambios de dirección, lo pones a hacer movimientos de frenar y volver a arrancar, es alguien que le cuesta esos tipos de movimientos. Y creo que es ahí donde entra mi mayor duda de si va a poder ser un cornerback 1 dentro de la NFL. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas
le han costado en el man-to-man. Hay muchas veces que lo ponen, por ejemplo, en cushion, jugando a 5 o 6 yardas, porque si no hizo un buen trabajo en cuanto a su técnica y en cuanto al fútbol, que me parece que es otro de los aspectos que tiene que mejorar en el man-to-man, el receptor se siente más cómodo enfrentándolo a él en press o en man-to-man que en zona, por ejemplo. Y esto es algo que tiene que ver con su capacidad atlética, con su capacidad más, no atlética, más esto de cambios de dirección, más de movimientos que tiene que tener un cornerback. Movimientos más fluidos que tiene que tener un cornerback. Y a él se los ve un poco lentos, se los ve un poco que no están tan impregnados en ese físico. Y esto es algo que, lo que digo, me parece que es una gran contra y por lo cual creo que puede llegar a caer dentro de esta clase de grandes talentos. Ahora, es alguien que física y atléticamente, sobre todo físicamente, encaja muy bien con el molde de cornerback dominante en la NFL, pero hay cuestiones que yo le he visto problemas en 2021 y en 2022 con este tema de los cambios de dirección, de ser alguien lockdown en press. Son cosas que va a tener que mejorar si quiere adaptarse y quiere ser un cornerback uno dentro de la NFL. Ahí pasaba Kelly Ringo, el esquinero de la Universidad de Georgia, última campeona del fútbol americano colegial. En mi caso voy a hablar de un hombre que, podríamos decir, el molde es bastante similar, entre comillas. Hablo de Deonte Banks, el esquinero de la Universidad de Maryland. 6'0 para él en cuanto a altura, 197 libras, muy largo de brazos, una mano grande, que tranquilamente podrían convertir a Banks en cuanto a lo que es el molde del esquinero, lo que se busca en la NFL, en algo muy muy interesante para los equipos. Tiene, como decía, eso como algo muy a su favor. El tamaño, la longitud de sus brazos, la manera en que juega. Muy buen atleticismo en líneas generales. Ha sabido demostrar que tiene muy buena aceleración por fuera de los cortes, que tiene las caderas como para poder moverse tranquilamente y cerrar los caminos para un receptor abierto. Creo que lo más interesante y lo más positivo por fuera de lo físico para Deonte Banks tiene que ver con lo mucho y lo bien que lo hemos, lo hemos visto jugar en press durante su carrera colegial. Es alguien que constantemente se vio alineado con receptores incluso más grandes en tamaño, pero que la confianza de Banks en su fisicalidad, en la manera en que demuestra ciertamente un hambre para poder cerrar ese camino, o un hambre incluso para buscar el tacleo, creo que podría interesarle a más de un equipo de NFL en este sentido a la hora de hablar acerca de, o incluso te diría, un lockdown corner. Ahora, ¿qué es lo negativo para marcar acerca de Banks? Hablaba de su buena aceleración. Creo que incluso sus 40 yardas demuestran un poco que tiene velocidad. 4.35 fue lo que marcó el radar. Pero hay ciertas preocupaciones acerca de él, acerca de el mantenimiento, si se quiere, de esta velocidad durante el juego. Hay una preocupación en Banks en lo que es su velocidad en líneas generales. Hay buena aceleración, pero tiene la consistencia para acelerar de manera constante a la hora de salir justamente de ese press, en el cual, de vuelta, en general, en el fútbol americano colegial, donde también es cierto, te enfrentas o te podés llegar a enfrentar a tipos de cuerpo un poco más chicos de lo que vas a poder enfrentarte en la NFL o de lo que te va a tocar en realidad enfrentarte en la NFL. ¿Cómo va a ser esa transición de fútbol americano colegial al fútbol americano profesional, de poder resistir ese press que la fisicalidad le da y después continuar en la cobertura y espejar, si se quiere, al receptor? Esto también viene alineado a ciertas inconsistencias que hay en las técnicas, tanto de su uso de manos a la hora de, obviamente, usar ese juego físico en el press, como también
en la manera en que gira la cadera y justamente arranca a ir en velocidad hacia atrás, o en la manera en que le vemos jugar incluso el backpedal, que es algo no tan común en su juego. Él es más de enfrentar hacia adelante al receptor y después girar e ir hacia atrás corriendo, no tanto utilizar el backpedal como algo que forme parte exclusivamente de su juego. Hay una falta también de producción. ¿Y a qué nos referimos con esto? A lo que se le conoce como el ball skills del esquinero. Hay algunas preocupaciones acerca de eso. Incluso te diría que podría llegar a llamarse un red flag, porque hemos visto poco y nada de ball skills de Deonte Banks en una carrera que tiene bastante tela para cortar, ¿no? Ha hecho 30 inicios durante su carrera colegial, y no haber producido durante esas 30 inicios, para que se den una idea, su temporada 2022 tuvo un pase deflectado y una intercepción. Es cierto, a Banks no se lo buscaba tanto cuando se enfrentaban a Maryland, pero también es cierto que no demostró cada vez que se lo buscó en este apartado. Y una de las red flags también a marcar acerca de este esquinero es ciertas preocupaciones que hay con las lesiones. Su temporada 2021 no pudo completarla justamente por una lesión, así que tendremos en estas partes, ¿no? En el tema con las lesiones, en ver si tiene velocidad para todo el juego, en que produzca en lo que es el juego por pase, y en las inconsistencias de su técnica, los puntos negativos. Pero bueno, es alguien que está construido para jugar la posición de esquinero, tiene muy buen atleticismo en líneas generales y que es muy físico, algo que a la hora de jugar hombre, que como se reiteró en varias oportunidades durante este episodio, es algo no en extinción, pero sí algo que se usa menos en la NFL que lo que se usa en el fútbol americano colegial. Básicamente ahí estarían sus puntos positivos. Hemos analizado 4 prospectos, 2 cada uno, y hemos dado ahí un poquito, un aperitivo más, o un postrecito se podría decir, más como un aperitivo, con otros 2 nombres que tienen que tener en cuenta. Como bien dijo el Puma, si los 6 nombres no salen en la primera ronda, sería, no sé si una sorpresa. En mi caso, con estos 2 nombres, creo que, bueno, Banks es un riser, lo hablábamos un poco con el Puma antes de iniciar el episodio. Banks probablemente termine en la primera ronda por lo que se ha hablado de él en estos días, y tendría que pasar algo fuera de lo normal, creo yo, para que termine saliendo justamente de la primera ronda. Obviamente la información no la tenemos nosotros, no sabemos qué es el board que tiene cada uno de los equipos, que como bien conocemos es distinto en cada una de las franquicias. Pero bueno, estamos hablando de talento realmente top, probablemente la posición más profunda que tengamos en esta clase, la posición de esquinero. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Comienzo a saludar para ir despidiendo lo que es este programa. Pumita, un placer realmente, amigo, haber estado aquí analizando un poco la clase de esquineros. Una de las posiciones para mí más entretenidas de ver a la hora del scouting. Y bueno, espero encontrarte pronto, porque de estos vamos a sacar, y muchos durante este mes, para que todos ustedes puedan llegar bien informados para el draft el 27 de abril. Sí, una posición que para mí es de las más complicadas de analizar o de scoutear, mejor dicho, porque año a año no es que va cambiando, pero te vas encontrando cosas nuevas, con cosas que los equipos NFL aprecian más, que va cambiando la forma en que, por lo menos a mí me ha pasado, de ir scouteando, y por ahí veo los reportes de hace un par de años, como veía los quarterbacks antes, digo, está mal esto. O sea, hay errores acá en cuanto a lo que hoy, o lo que ven los equipos NFL, y bueno, uno va aprendiendo, creo. A ver, junto a la posición de tackle o de línea ofensivo, pero sobre todo de tackle, es de las posiciones que por lo menos yo más he aprendido y más aprendo todavía viendo a tape. Me encanta eso, me encanta el ver tape y aprender dentro de cada uno de los análisis, así que nada, muy disfrutable sobre todo estar acá con todos ustedes y bueno, con vos, Agus, en este caso, nada más. Otra vez saludo extendido para Fer, y nosotros nos reencontraremos pronto. Te dejo para hacer el saludo final y un abrazo muy grande.
Así es, el saludo para Fer, de vuelta por algunas nanas no pudo estar en este episodio, pero muy seguramente es por lo manija que es, además, y por lo que le gusta estar en este tipo de conversaciones y también lo que le gusta hacer cosas para No Huddle, lo vamos a tener de vuelta en el siguiente episodio. Juanma, el Pumita Ramallo, estuvo conmigo. Mi nombre es Agustín Espósito. Recuerden seguir a No Huddle en todas sus redes sociales, @NFL No Huddle, tanto en Twitter como en Instagram, NFL No Huddle en YouTube y No Huddle OK en nuestro canal de Twitch. Allí es donde nos pueden encontrar, donde va a pasar de todo realmente en el siguiente mes, preparándonos para uno de los eventos del año. Y personalmente creo que Puma puedo hablar por vos. Acá el que más disfrutamos nosotros dos, que es el draft de la NFL. Ha sido un placer haber estado con ustedes durante este programa. Nos reencontramos pronto porque se vienen más análisis posicionales en Red Shirt Podcast. Un abrazo para todos. Chau, chau.